gente. Y menos que tuvieran el equipo para eso. Vamos a arrancar con doña Marta. Regresamos a Confrontación Democrática. Hoy está con nosotros doña Marta Blanco, don Emilio Bruce y don Juan José Echeverría. Obviamente el tema que vamos a tratar abundará mucho sobre los acontecimientos misteriosa. La mayoría de los lunes, un gusto estar acá, doña Iris, gracias. Don Juan José Echeverría. Hola Iris, un gusto estar acá. Un cariñoso saludo a todas y a todos que nos acompañan a través de radio. Don Emilio Bruce, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, doña Iris. Encantado de estar en su programa una vez más y espero que podamos comentar mucho de la crisis social que vive el país con la serenidad y la reflexión que nos ha caracterizado a este grupo tanto tiempo. Tal vez empecemos con usted. ¿Podríamos hacer un resumencito como de unos 2 minutos y medio de cada uno sobre la impresión general para luego ir entrando a algunos de los temas que hemos visto esta semana pasada de la huelga y el día de hoy? Don Emilio, empezamos con usted. Gracias, sí señora. Mi impresión es que esta no es una huelga, porque este movimiento podemos calificarlo de protesta, podemos calificarlo de paro sindical, pero huelga no, porque no es una protesta o un reclamo frente al patrono de las condiciones laborales. No ha habido una sesión de conciliación frente a un juez laboral, no ha habido ni se ha seguido el proceso establecido por el Código Procesal laboral en el caso de huelga. Esto en realidad es una protesta, y una protesta me parece a mí muy política, porque lo que ellos discrepan o de lo que discrepan los grupos involucrados, por lo menos la mayoría de ellos, es de un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa, ni siquiera es ley de la República, es un proyecto. Y en consecuencia, eso no es necesariamente una huelga. Me parece que comenzó bastante, digamos, menudeada y ha crecido en importancia y en número de organizaciones y sobre todo se ha sostenido más tiempo del que creo que los mismos organizadores creyeron. Creo que la respuesta del gobierno ha sido muy prudente. El presidente de la República ha cuidado mucho de no involucrarse para no perder el prestigio y la popularidad que es indispensable para poder empujar el resto de los 4 años al país. En que los tribunales van a comenzar a declarar la ilegalidad, y cuando declaren la ilegalidad vamos a ver si el gobierno procede con la ley en la mano o si en negociación les perdona sueldos, salarios, puestos y la negociación camina por otro derrotero. Lamenté mucho que los señores rectores fueran excluidos por los trabajadores de la negociación. Y vamos a ver qué pasa con la iglesia. La iglesia no se ha definido claramente y no estoy tan claro que sea en interés de la iglesia ser parte de una mediación, siendo que el país lo que ha querido es sacar a la iglesia de los asuntos políticos. Y ahora pareciera que las quieren involucrar en un asunto político muy caliente, los mismos políticos que estaban buscando no solamente el Estado seglar, sino sacar la iglesia del actual político. Creo que ha sido una gran experiencia para todos los costarricenses lo que estamos viviendo. Lamento mucho todos los delitos que se han producido: la quema de camiones,
la perforación con una broca o con un taladro del oleoducto, cuyas fotos han circulado ya en redes profusamente. Y lamento mucho los bloqueos y las pedreas. Todos esos son delitos, no es un derecho, ninguno de ellos es un delito. Y espero que siga el gobierno actuando con la serenidad y con la firmeza que hasta el momento lo ha dado. Esa es por lo menos mi perspectiva, doña Iris. Don Juan José. Bueno, gracias. Vamos a tener que discrepar un poco de don Emilio. Hace 8 días hablábamos acá en el programa, cuando apenas eran las primeras horas de este movimiento, que nadie dudaba del derecho irrestricto que cualquier ciudadano, cualquier trabajador tiene para manifestarse, incluso si se quiere en el marco de una huelga, para defender sus posiciones, pero hablábamos de que era imprescindible que eso se hiciera precisamente en el marco del ordenamiento jurídico del Estado de Derecho y también del respeto que cualquier dirigente de un movimiento de estos le debe a los demás ciudadanos. Incluso me acuerdo que yo conté una anécdota de algún momento en el ejercicio de mi padre como ministro de Seguridad, y yo hice la consideración de que cuando se pierde la autoridad se debilita la institucionalidad. A mí me parece, y aquí es donde discrepo de don Emilio, que el gobierno ha sido más pasivo de la cuenta, más tolerante de la cuenta. Aquí desde el mismo lunes empezaron a cometerse delitos, y delitos muy graves. Incluso en algún momento se trató hasta de quemar un camión con gente adentro en Limón, y fue la fuerza pública la que lo paró. Y a mí me parece que la comisión de esos delitos en mucho se ha debido a la pasividad y a una actuación pusilánime del gobierno de la República, que no ha ejercido uno de sus principales atributos y responsabilidades, cuál es mantener el orden público y hacer que las leyes se cumplan y castigar mediante los procedimientos respectivos a las personas que violentan la ley. Aquí ha habido sabotaje, aquí ha habido disparos, aquí ha habido quema de camiones, amenazas, insultos, han atropellado la dignidad de los policías, insultándolos. Desde el lunes he visto videos en ese sentido, y esto es muy grave. Y precisamente, y Emilio lo dijo, se ha venido complicando porque la gente ha medido la debilidad del gobierno, y entonces aquel movimiento que empezó teóricamente, según la argumentación, por una impugnación hacia el tema del impuesto a la canasta básica y la defensa de los trabajadores y todo eso, ahora se mete un montón de gente más que está trabajando otras tesituras o otras reivindicaciones, porque entendieron que el gobierno no estaba ejerciendo su principal responsabilidad. Y digo estaba porque pareciera que hoy empezó a ejercerla. Creo que muy tarde, porque permitió que todo el mundo sintiera que podía tocarle la cara al gobierno. Cuando nosotros estábamos en la escuela de los chiquillos, en el colegio, lo peor que le podía pasar a un muchacho era que otro le tocara la cara. Esa era como la declaratoria de duelo. Y en esta última semana al gobierno de la República le han tocado la cara muchas organizaciones y realmente no estaban haciendo nada. Y no creo que es que estemos, como dice la palabra, poniendo la otra mejilla, porque estamos jugando de un tema de seguridad nacional. Entonces, a mí me ha preocupado mucho este proceso, el deterioro que he venido viendo sostenido, en donde se han venido posesionando muchos de estos delincuentes, porque si hay delitos, hay delincuentes. Los delitos no los cometen los santos. Santos varones. ¿Verdad? Entonces, se han posesionado los delincuentes en todos los puntos cardinales del país, desde el centro, norte y sur, y aquí no ha pasado nada, y eso es lo más grave. Yo cuando vi a los turistas jalando las valijas para llegar al aeropuerto, sentí que me hervía la sangre, y dije, este país así no va a llegar a nada. Tenemos ya, y son datos interesantes de la Cámara de Turismo, por ejemplo, de regionales, Guanacaste, el Caribe, en algunos casos hasta un 75% de cancelaciones de hoteles y de vuelos, porque simple y sencillamente
este país está mostrando al mundo una faceta en la cual nadie está acostumbrado a vernos. Doña Marta. En efecto, coincido con lo que está diciendo Macho en este momento. Yo creo que el peor daño que se le puede hacer a un país es afectar la economía, porque por defender supuestamente los derechos con otras empresas que están sufriendo montones. Esto se ha convertido definitivamente en una lucha por poder y se ha convertido como este programa de televisión que tiene un rótulo que dice quéjese aquí. Entonces todo el mundo que tiene algo de qué quejarse, y estoy segura que absolutamente todos tenemos algo de qué quejarnos, pues llega y se tira a las calles a quejarse. Les hace no sé cuánto tiempo porque ahora está Uber. He visto a gente con rótulos otra vez de no a la ideología de género, no al aborto, no a los matrimonios gay, y entonces ya esto se volvió un reclamo generalizado, y yo eso lo atribuyo a que estamos en tiempos difíciles, el comercio está difícil, los negocios están difíciles, todos estamos siendo estrujados y hemos tenido que adaptarnos a las nuevas condiciones. El gobierno, el Estado, las instituciones del Estado no habían sido estrujadas, y en este momento se está empezando a poner un poquitito, y por supuesto que no les gusta. De hecho, me mandaron un texto que no sé quién es, que dice que fue sindicalista en los años 80, y él dice convenciones colectivas, porque con la crisis de Carazo, que los salarios empezaron a hacérseles agua. Entonces empezaron a poner estas convenciones colectivas para compensar, para que por lo menos el salario que tenían les permitiera subsistir o mantener el poder adquisitivo. Pero que lo que se está haciendo en este momento, cuando sus salarios se incrementan, ya no es una lucha por justicia, es una lucha de tagarotes que quieren cada vez más a costa de los otros y que no les toquen sus intereses. Y esto se va para todo lado, definitivamente. Una de las cosas que yo veo más importantes aquí es precisamente esa mano dura. Las responsabilidades más grandes que debe tener un Estado es de mantener el orden y la seguridad. Por eso nosotros cedemos para que el Estado ejerza esa autoridad, y no lo está haciendo en este momento. Y nada más le toma unos cuantos minutos entrar a las redes sociales para ver la indignación de la gente, incluso gente que inicialmente estaba a favor de que se hiciera la huelga, cuando ya se empiezan a ver afectados, porque no tienen dónde dejar los chiquitos porque no hay escuela, porque les bloquean, porque tuvieron que cancelar sus vacaciones, todo este tipo de cosas. Entonces ya la gente está empezando a molestarse. No lo veo malo, porque realmente tiene que haber indignación sobre esto que está pasando. 13 o 14% son los empleados públicos, y son un pequeño porcentaje de esos los que están en las calles haciendo problemas. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas que podríamos analizar. Ese rol del Estado o del gobierno que ha planteado Macho, Juan José Echeverría, en el sentido de que eso no es débil. A ver, ¿qué hubiese pasado, pienso, si el presidente desde el primer momento manda los antimotines, gas lacrimógeno para quitar todos los retenes? Hoy la crisis probablemente sería peor, porque no, en una época en que eso se podía hacer. Yo recuerdo ya en el gobierno de José María Figueres, lo digo porque uno de mis hermanos, educador, se tiró en la calle para que la policía lo pudiera coger, y mi hermana Denia, que es lo más delicada, dulce, nada se parece a mí, fue de los 5 que tomaron las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, garroteados, golpeados, de todo. ¿Por qué? La gente dijo, ¿por qué no se contuvo? ¿Por qué el gobierno se fue de una vez encima contra los educadores? Entonces, ¿cuál es ese punto medio en que o se le tira encima a los que están bloqueando calles, o se intenta seguir dialogando, seguir hablando? Yo coincido. Esto, como dijo don Emilio, esto no es una huelga, esto es una huelga política. Una huelga política, fundamentalmente, y política me refiero a política con todos los términos de la palabra. ¿Qué hacer, Macho? ¿Cuál es el camino si no es
esperar, dar tiempo, que realmente bajen esos ánimos exacerbados. A ver, yo pienso, un Albino Vargas, que si lo tuviera aquí, se lo diría igual en la cara, que pidió no votar, luego usa la democracia para exigir ser escuchado. ¿Cómo? Si yo pido no votar es porque no creo en la democracia, no creo en el sistema político. Entonces, ¿cómo es que apelo a ese sistema político? Es como que yo diga que soy católica, pero estoy en contra de la comunión. ¿Cómo? No calza eso. Entonces, yo pienso, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es ese término? ¿Debe ya el gobierno tirar la policía contra los manifestantes para demostrar que tiene el poder y que el presidente es fuerte? ¿O debe continuar esperando que quieran dialogar? Fácil no es la solución y probablemente tampoco yo la tenga la respuesta absoluta, porque en estas cosas nunca vas a tener una respuesta 100% correcta. Lo que pasa es que hay varios temas que me gustaría destacar. Vos misma y Emilio reconocen que no es una huelga, digamos, técnicamente por reivindicaciones laborales. Entonces ya ahí hay una particularidad que la hace diferente. Número dos, todos estamos coincidiendo que se ha venido complicando. Eso yo lo atribuyo precisamente, tal vez no es la mejor forma en el primer disturbio crear un caos y ejercer la autoridad. Pero el problema es que tenemos 8 días de disturbios, Iris. Repito, sabotajes, atentados contra la vida de personas, han disparado contra las casas de funcionarios de Recope en Limón, han quemado camiones en Limón, hubo días que era tierra de nadie, andaban circulando audios de mafiosos en Limón autodecretando toques de queda. O sea, es que era mucho orden. Bueno, en efecto en Limón empezaron a mejorar un poco las cosas. El fin de semana hubo balacera contra funcionarios de Recope. O sea, pero con el paso de la antorcha, ¿quién es? O sea, yo soy abogado de una empresa de recolectores de residuos sólidos que recoge la basura desde el área metropolitana y la va a depositar a un relleno sanitario que hay en Miramar del Monte de Oro, y no han podido llevarlos todo el tiempo porque está bloqueado, o sea, hasta con peligro de un problema de salud pública. Entonces, a mí me parece que esa situación es la que ha venido degenerando. Tal vez no el primer día, pero sí tenían que haber medido esto el miércoles o jueves, deberían de haber hecho cosas que ya empezaron a hacer hoy. Don Emilio, perdón, doña Marta, yo coincido con usted en que esto es político y uno lo puede ver referido a lo que ocurrió con la antorcha. Alguna gente dice, ¡qué barbaridad! ¿Cómo es posible que montaran la antorcha en un helicóptero? Y hay una cantidad de pendejos que todavía hablan más paja, y discúlpenme en el francés como hablo, porque eso es lo único que me molesta más, es que sean tan tontos o que lo parezcan, que digan que cómo era que el ministro apagó la TEA. Seguro alguien puede llevar en un avión un fuego, ¿verdad? A ver, fue una decisión política acertada, sacarla de ahí, ponerla que la cuidaran un rato en Esparza y otro rato en Cartago y se acabó el tema, porque era exponer niños. Cuando los sindicalistas dicen que no prohibieron el paso de la antorcha, ahí están los videos. De la Cruz de Liberia se le metieron con los carros con bicicletas para que los muchachos no corrieran. Los chiquillos de la zona sur-sur del colegio Guaycará, del sur-sur, vienen con la TEA, de algún lado cogieron fuego para correr, y ahí se ve un video donde hay varias gente, aquí no pasan, no los vamos a dejar pasar, los chiquillos se van, les roban la vuelta, cogen un tractor y pasan por el río con la antorcha. Entonces, efectivamente aquí hay un enfrentamiento de tesis. ¿Usted cree que es un intento de algunos grupos de dar un golpe de Estado a través de una huelga, de eliminar la decisión en las urnas para que la decisión sea en las calles? Mire, doña Iris, era el año de 1917, 1918. El país estaba en un mundo de conflagración. La Primera Guerra Mundial nos había quitado la exportación de café y la importación de todo lo que se fabricaba en Europa. Comenzaron protestas contra el régimen de don Federico Tinoco.
Las protestas comenzaron por una medida que había tomado don Alfredo González Flores, que era imponer las tercerillas, valga decir, pagarles una tercera parte de los salarios a los maestros con un vale a pagar. En aquel momento, don Joaquín Tinoco Granados dio instrucciones a la policía de dispersar las protestas. Ahí comenzó el fin del régimen de don Federico Tinoco Granados, porque radicalizó a las personas en su contra o en contra del régimen. 1948 gobernaba el país don Teodoro Picado Michalski, una persona extraordinaria, sensata, pacífica, una persona de una serenidad y una humanidad extraordinaria. Quizás no hemos tenido ni tengamos hasta este momento una persona tan culta, tan leída como don Teodoro Picado. A don Teodoro Picado lo persuadieron de sacar la policía a la calle y reemplazar las crucetas, valga decir, los sables planos con los que se disolvían las manifestaciones por las armas de fuego. El país se radicalizó. A mí me parece que sacar la policía a garrote y a gas a callar las protestas no es lo más sensato. La violencia y la fuerza siempre pueden emplearse, pero quizás no es el momento. Quizás el momento es el de escuchar a las otras personas, escuchar cuáles son sus tesis. Claro está que es muy claro que la protesta no es por los impuestos, porque los impuestos es para pagar los pluses y los salarios de los sindicalistas. Y si no hay ingresos, ya no se pueden pagar los sueldos y los salarios. La protesta es porque el proyecto contiene una serie de normativa estructural del Estado que regula los pluses, el tamaño de los pluses, quién puede recibirlos y quién puede no recibirlos. Se ataca de una manera muy vocal las pensiones de lujo que ya fueron reguladas por 3 leyes anteriores. En 1936 nos gobernaba una persona que está muy cercana a mi corazón, que fue don Ricardo Jiménez. Y don Ricardo enfrentó una huelga bananera y la violencia en la zona del Caribe era grande. Y él, antes de mandar la policía armada a restablecer el orden o a profundizar la crisis, le mandó un telegrama a don Manuel Mora, que don Manuel Mora contestó. Y la crisis pasó de los bananales a los periódicos. Y las cosas entre dos patriotas fue posible arreglarlas sin más. A mí me parece que la tolerancia que ha tenido este gobierno es buscando no romper el tejido social del país. Y me parece que los que se han lucido han sido los sindicalistas por un lado, y por otro lado los delincuentes que se han mezclado con los sindicalistas y han hecho fechorías, que no son los sindicatos, pero digamos que han usado este momento histórico para causar. No soy don Carlos Alvarado, no seré nunca presidente del país, no pretendo serlo tampoco, pero si los sindicalistas no vienen a mi casa presidencial, yo iría a la casa de los sindicalistas y les diría, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Si no quieren impuestos, ¿cómo pago los salarios? Olvidémonos de los impuestos, ¿cómo pago los salarios? 53% del presupuesto nacional se paga con deuda, ya el país no aguanta más deuda. Entonces, yo creo que eso los haría entrar en razón, doña Iris. Nunca a garrote, a gas o a virus se encuentran razones de la razón, sino razones de la fuerza, y esas no me gustan tanto. Vamos a ir a un corte. Cuando regresemos, la palabra la tendrá doña Marta. Estamos en Confrontación Democrática, también estamos por Facebook Live. Le avisamos a los que nos están escuchando a través de Radio Centro, la radio completa. Y nos dice don Javier Dittel, doña Iris, usted está equivocada. El número que dio de gente que ha reproducido su programa es de 138.124. Muchísimas
puedan disfrutarla. Hoy sé que no contaminar el aire no solo depende de mi vehículo, también de la energía eléctrica que uso para recargarla. Estoy tranquila. Nuestra electricidad se produce con recursos renovables. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos, pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de la República. Noche de estrellas. De lunes a viernes. Noche de estrellas. Sobre esta mediación. Los sindicatos no quisieron que mediaran los rectores de las universidades públicas. La conferencia episcopal, a los obispos, para que sea la mediadora en este proyecto. El gobierno lo aceptó a los mediadores. ¿Cuál es el camino si empezamos todos a pedir, queremos un mediador a nuestra imagen y semejanza? ¿Cuál será el camino de la presencia de doña Patricia? ¿Ayudará a tender puentes? ¿Cómo ve usted esta designación? Ya no me refiero a eso, nada más quería hacer un comentario. Don Emilio, de que hay que hablar. Lo que pasa es que se puede hablar, como usted lo mencionó ahora, entre dos amantes de la patria, entre dos personas inteligentes, respetables. Aquí cuando se está negociando con gente que lo único que anda buscando es beneficiarse a sí mismo, es muchísimo más complicado. Y de hecho han caído, se pasan culpando todavía no sé cuántos años después a Kevin Casas de la famosa campaña del miedo. Los sindicatos han hecho una campaña del miedo que es una cosa impresionante. He oído cosas de que a la gente le dicen que les van a quitar las becas escolares, que van a cerrar los comercios.
esa es una solución que los neutralizaría. Esa es la razón, ustedes dijeron que esa es la razón. Pues vamos a bajar los aranceles por un decreto ejecutivo, porque lo pueden hacer sin pasar por la Asamblea Legislativa. Y entonces, a ver, ahora, ¿cuál es su siguiente excusa? Vamos a empezar a ver realmente qué es lo que está detrás de lo que estamos haciendo. Pero bueno, quería nada más cerrar con eso. Me refiero ahora a lo que decía de doña Patricia. Yo considero que uno no puede ser juez y parte, definitivamente. Si ella ya, incluso como usted bien lo dice, se pronunció por un bien inmediato y también a mediano y largo plazo, pero hay que ir haciendo las previsiones. Yo no estoy segura de que doña Patricia es una buena mediadora, porque su corazoncito está por otro lado, y ella está en una posición ahorita donde sí tiene un pie en el gobierno y el otro pie en el movimiento de izquierda al que siempre ha pertenecido, pero ella ha sido clara. Si hay algo que le respeto es que ella en general dice lo que piensa y actúa acorde a su forma de pensar, lo cual no todo el mundo lo hace. Hay mucha gente que ahora se está escondiendo que no son comunistas, que no son marxistas, porque no les conviene, porque el costarricense en general no favorece el voto a estas tendencias. Pero yo sí creo que si se va a buscar a alguien que medie, debería ser una entidad o personas que sean neutrales, que no vayan a tratar de favorecer la balanza en uno u otro lado. Yo dudo mucho de que los sindicatos lo que quieran es dialogar, lo que quieren es que se haga lo que ellos dicen, punto. Doña Marta, vamos a ir a un corte, es nuestro último corte de hoy en Confrontación Democrática, y cuando regresemos, don Juan José Echeverría, don Emilio Bruce y doña Marta Blanco, yo quisiera que tal vez con intervenciones más cortas pudieran referirse a dos cosas. En este momento se encuentra en la Asamblea Legislativa, en este momento la Asamblea Legislativa, la iniciativa la tiene la Asamblea Legislativa. Entonces, llamar a decir que el presidente retire el proyecto es una absoluta ignorancia, no le corresponde, porque medida de presión. Ya casi estamos de regreso. Cuando decidí hacer el camino fue más por influencia de mi familia. Compré un vehículo eléctrico para contribuir con una Costa Rica limpia y para que las futuras generaciones también puedan disfrutarlo. Hoy sé que no contaminar el aire no solo depende de mi vehículo, también de la energía eléctrica que uso para recargar. Estoy tranquila. Nuestra electricidad se produce con recursos renovables. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Queremos agradecer a don Jorge Briceño, a doña Rebeca Granados, a don Randall Retana, a doña María Lourdes Delgado, a doña Lía Calderón, Maricruz Solís, Armando Castellanos, Wilber Hernández,
Ral Gil Pérez, Jessica Soto, Sergio Castro, Carol Prado, César Delgado, David Aymerich, Luis Guillermo Barrantes, Andrés Zamora, Edgar Jovel Álvarez, Doris Solís, Javier Cambronero, Tatiana Linkimer, Luis Jácamo, Rafael Solano Alvarado, Ana Elena Badilla, Emilio Bruce, don Emilio, aparece ahí, don Bisner Ureña, doña Ana Cecilia Fernández, don Carlos Chávez Coto, don Mauricio Alvarado, don Andrés Heidenrich, don Frank Montero, doña Cintia Serrano, Roy Thompson, Rolando Fonseca, María Benavides, Néstor Manrique Oviedo, María Esther Flores, Giovanni Garro, Fernando Fait, Heidi Arce, Isabel Morina, Marlene Rojas, Soto André, Marta Castro, Bernardo Soto, Oscar Romero, Magali Vázquez, Oscar Rivera, Damaris Solano, Hidalgo, Melania Alpizar, Alejandra Badilla, Abril Gordienco, Luis Eduardo Monge, y Gabriel manda felicitar por el programa, Juan Carlos Arce, José Sojo, Cristian Murillo, Félix Guido, Susana Valenciano, Giovanni Jiménez. Son más personas, pero tengo solo un minuto que la producción para referirme a algunas de las personas que llaman o que están conectados con el programa a través del Facebook Live. Dejamos el tema de los actos delictivos y el hecho de que la Asamblea es ahora quien tiene la iniciativa. O sea, la Asamblea podría también entrar a negociar llamando a los sindicatos. Bueno, es un poco la iniciativa que tuvo hoy la fracción del Partido de Liberación Nacional, que me parece realmente muy oportuna, en donde hacen un llamado a dejar en suspenso el trámite, que la Asamblea Legislativa, como bien decís, tiene la potestad para hacerlo, y eso sí, que se levante el estado de huelga para poder propiciar un diálogo. Diálogo, Iris, que no ha existido, es que aquí está un poco la falacia. Sí, este proyecto 20.580 tiene casi 9 meses de estar en la corriente legislativa. Ha habido cualquier cantidad de reuniones en ambos escenarios, tanto en el del legislativo como en el del ejecutivo. Se ha reunido la cúpula sindical con la gente del gobierno. Lo que pasa es que aquí el diálogo la gente lo entiende y la negociación la entiende en la medida en que me concedan todo lo que yo pido. Y así no es posible. Y en un Estado democrático, como sigue siendo Costa Rica, las decisiones se toman por la vía que el ordenamiento jurídico establece. Y este caso es la Asamblea Legislativa, en donde hay 57 señoras y señores diputados que se supone representan a todo el pueblo de Costa Rica, a sus diferentes, digamos, estructuras y facetas y visiones y formas de pensar, y ahí es donde se tienen que tomar las decisiones. Doña Franchi Nicolás parece que tiene su propia agenda y no de la fracción. Está en su derecho. De Liberación Nacional. ¿Qué vamos a hacer? O sea, un diputado es electo y ya después no podemos saber qué va a pasar. El Partido de Liberación Nacional tendrá que ver qué hace al respecto. Dicen que va a ser precandidato. Bueno, peor todavía, porque entonces de nuevo aparecen intereses personales que están en juego en toda esta situación. Pero que no se diga que no ha habido diálogo, sí ha habido diálogo. Lo que pasa es que probablemente todas las partes creen que el diálogo y la negociación solo es bueno si me dan toda la razón. Y por eso es que el sistema democrático establece un mecanismo para tomar decisiones, y eso es la Asamblea Legislativa. Y son 9 meses de estarse discutiendo y tiene que llegar a tomarse una decisión. Eso es lo único que uno esperaría que ocurra en un sistema como el nuestro. Don Emilio, sobre ese mismo tema y el tema de los actos delictivos, esa situación horrible de que un funcionario de Recope que está guardando prisión preventiva lo pescan, consecuencias que eso podría ocurrir. Ayer también un oleoducto roto, bueno, el gobierno ha dicho que es parte de los sindicatos, yo no lo sé, pero o para que alguien hubiera tirado un cigarro ahí mismo. Pero además de eso, siendo la Asamblea Legislativa, primero donde se toman las decisiones, porque ahí se va a decidir sí o no, pero en este periodo especial, ahí debería concentrarse ahora la negociación. ¿Cómo lo ve usted? Permítame, doña Iris, comenzar por el de toda mi consideración. Creo que el llamado del presidente a ella y la convocatoria de ella a los líderes sindicales ha sido muy afortunada. Con esta medida, digamos, doña Patricia
va a estar involucrada en el proceso y no simplemente va a actuar unilateralmente como lo hizo en contra del criterio de su propio gobierno. No es sino una forma de comprometerla a ella con las soluciones y no tenerla a ella en los problemas. Hay una frase de Winston Churchill sobre el particular muy descriptiva. Cuando le preguntaron que por qué había metido en su gobierno a una persona incómoda, él respondió que él prefería tenerla adentro orinando hacia afuera que tenerla afuera orinando hacia adentro. Y aunque suena un poco vulgar en español, fue un juego de palabras muy interesante que describen una realidad. Las huelgas y la política son juegos de realidades. Veamos ahora lo del diálogo. Diálogo ha habido, propuestas de los sindicatos se han dado. Los sindicatos no pueden pretender que todo lo que ellos dicen sea de aceptación de Echeverría. Tiene razón al señalar que un régimen democrático como el nuestro es la Asamblea Legislativa y ellos han dado a conocer sus opiniones. Las huelgas políticas no pueden ser tratadas como las huelgas típicamente laborales y las desavenencias políticas en un país democrático se resuelven en las elecciones. Les sugiero que mejoren sus tesis y afinen sus objetivos y ganen la próxima elección. No vengan los perdedores a tratar de gobernar el país sin haber sido electos. Y respecto de los crímenes... Si pudiera aplaudir, aplaudo. Muchas gracias. En este país hay que decir las cosas como son. Sí. Y finalmente, con los delitos, los sindicatos no son delincuentes, son organizaciones. Legitimadas por la Constitución. Así es, y por los tratados internacionales. Y además fundamentales para conservar el equilibrio social, porque si no, otros serían los que mandarían y las cosas se perderían otra vez en su equilibrio. Me parece que a los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes, que los aprendan, que los den juicios de flagrancia, que los encarcelen, que los persigan y los repriman. Una cosa es ser delincuente y otra cosa ser una persona que protesta por asuntos que cree legítimos. Los tribunales están por decidir Está en por estos decidir toda la protección de las leyes del país. Para los huelguistas que están haciendo una huelga ilegal, pues hay una de don Carlos Alvarado y su ministro de Trabajo, que no necesariamente son medidas de policía, de garrote, de gas o de bala, y esas son las que un Estado de Derecho siempre se deben de implementar. Doña Marta. No podría estar más de acuerdo con estas personas y siempre en los grupos de Don Emilio, tiene 45 segundos porque le robé 15. Reflexión, ideas, razonamiento. Alejémonos de las pasiones. Un país se construye día a día, se construye con ideas y esfuerzos, trabajando día a día, horas y horas,
muchas veces mal pagados. Progresar. Y espero que los sindicatos entiendan que el gasto hay que reducirlo y los ingresos hay que aumentarlos, y que el país les ha dado a ellos durante mucho tiempo sostenibles y que deben ser ajustadas. Don Juan José. Y sumarnos a que estamos en contra de las pensiones de lujo, de gentes que están ganando millones y Claro, no por merecen, supuesto. y sumarnos que estamos en contra de la evasión, de la ilusión y de una gran cantidad de argumentos que los sindicatos De exoneraciones han planteado, injustas. de exoneraciones injustas, de corrupción, y en efecto, como bien dice Marta, esto que estamos viendo es el producto de una gran cantidad de años acumulados de errores, de granjerías que se han concedido, que nunca debieron de haberse dado. Ahí la clase política también tiene mucha responsabilidad, algunos de los cuales firmaban convenciones que luego volvían a sus puestos y salían beneficiados. Aquí para atrás, que probablemente no quedaría títere con cabeza, pero en la situación actual, en la coyuntura actual, el llamado es para que se deponga el estado de huelga, porque eso es lo que está violentando el Estado de Derecho, y que luego se hagan todos los procesos que quieren de negociación, que vayan y desfilen por las oficinas de los 57 abogados, que hagan lobby, que los traten de convencer a ellos, que son los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, pero no es bloqueando calles. Y aquí hemos visto, y están las tomas, de dirigentes sindicales con banderas bloqueando calles. Entonces sí se confunde un poco eso de quién es quién. Doña Marta. Un mensaje cortito. Haciendo las cosas de la misma forma, nada va a cambiar. Este gobierno, si realmente quiere dejar su huella en la historia, debe cambiar la forma en la que se hacen las cosas, reducir gasto, aumentar ingresos, para que todos estemos mejor. Muchísimas gracias a don Juan José Echeverría, a don Emilio Bruz y a doña Marta Blanco por habernos acompañado esta tarde y hacer estas reflexiones sobre estos acontecimientos que no nos deben ser ajenos. No podemos seguir siendo